La República, Platón, libro 6, libro 6. El por qué debe gobernar el filósofo uno. Los filósofos, continué yo, Glaucón, y los que no lo son, mediante una discusión larga y laboriosa, se demostró en cierto modo quiénes son unos y otros. Pues quizá, dijo, no hubiese sido fácil mediante una más breve. No lo parece, afirmé. En todo caso, a mí me parece que se hubiera demostrado mejor si no hubiésemos tenido que examinar solamente ese punto, y no nos quedasen por tratar muchas cuestiones sobre en qué se diferencia la condición del hombre justo de la del injusto. ¿Qué pues? Preguntó. ¿Nos queda a nosotros después de eso? ¿Qué otra cosa? Contesté yo, que la consecuencia de lo tratado, puesto que los filósofos son los que están capacitados para percibir siempre de manera inmutable y no los que no son filósofos, sino que vagan en torno a lo que se multiplica y cambia. ¿A cuáles de los dos debe colocárseles al frente del Estado? ¿Cómo, pues, te contestaría eso? Dijo, para hacer yo sensatamente. Cualesquiera de esos dos, a quienes creamos capaces de guardar las leyes y las instituciones del Estado, que a esos se los establezca como guardianes, contesté yo. Exactamente, afirmó. ¿Acaso no es evidente la elección entre un ciego y uno de vista penetrante cuando es preciso guardar una cosa cualquiera? ¿Y cómo no ha de ser evidente? Dijo. ¿Acaso te parece que difieren de los ciegos los que realmente están privados del conocimiento de toda esencia, que no tienen en su alma nada claro como modelo y que no pueden mirar, como los pintores, la verdad ideal volviéndose a ella sin cesar y de ella? Tomar la visión más exacta posible para establecer las leyes de lo bello, de lo justo y de lo bueno, si tienen que establecerse, y una vez ya establecidas, conservarlas con una cuidadosa guarda. No, por Zeus, contestó él, no veo mucha diferencia. Y elegiríamos a esos como guardianes, más que a los que conocen el ser de cada cosa, que además no les ceden en experiencia y no les son inferiores en cualquier género de mérito. Absurdo sería, dijo, elegir a otros, si en nada les son inferiores, porque les aventajan en ese conocimiento ya referido, que sin duda es el punto más importante. Así que diremos de qué modo podrán unir la experiencia a la especulación. Ciertamente. Como decíamos al principiar esta charla, primeramente debe conocerse a fondo su naturaleza, y creo que si estamos de acuerdo convenientemente sobre ese punto, convendremos en que los mismos pueden reunir esas ventajas y que no otros que esos deben ser los guías del Estado. ¿Cómo? Otras cualidades del filósofo 2. Convengamos ante todo con lo que respecta a los espíritus de los filósofos, que siempre están enamorados de la ciencia, la cual les pone de manifiesto algo de esa esencia eterna, siempre existiendo en sí, no sujeta a los cambios producidos por la generación y la corrupción. Convengamos. Y además proseguí yo, que amen toda la esencia entera y no repudien voluntariamente ninguna de sus partes, pequeña o grande, ni de más valor ni de menos, como sucede en aquellos de que anteriormente hablábamos sobre los ambiciosos y los enamorados. Hablas razonablemente, afirmó. Y después de esa cualidad, esta, examina si es necesario que se la encuentre también en el espíritu de los que deben ser tales como decíamos. ¿Cuál? La sinceridad y la voluntad de no admitir jamás conscientemente la mentira, sino despreciarla y amar la verdad. Es natural, dijo. No solo es natural, amigo, sino también necesario totalmente que a quien la naturaleza ha dotado de una condición de enamorado ame todo lo afín o amigo del objeto amado. Con razón, afirmó. Pero encontrarías algo más ligado a la ciencia que la verdad. ¿Y cómo? Contestó. Por lo tanto, ¿acaso es posible que el mismo espíritu sea amante de la ciencia y de la mentira? De ningún modo, ciertamente. Por consiguiente, el que realmente ama la ciencia debe desde su juventud aspirar con su mayor esfuerzo a la verdad completa. Sí, ciertamente. Pero cuando los deseos arrastran a uno hacia un solo objeto, sabemos quizá que son más débiles esos deseos hacia las demás cosas, como si el torrente se desviase hacia allí por un canal. Pues, ¿qué otra cosa diríamos? Luego, aquel al que sus deseos arrastran hacia la ciencia y todo lo de esa naturaleza tendría, creo, el placer de su espíritu en ella y dejaría de lado los del cuerpo, si no fuera un filósofo fingido, sino verdadero.
en extremo necesario. El tal será sensato y en modo alguno codicioso, porque el motivo de buscarse las riquezas y los grandes gastos a cualquier otro más que a él le inquieta. Así es. Y en cierto modo también debe examinarse esto, cuando quieras discernir la naturaleza del filósofo de la que no lo es. ¿Lo qué? Que el alma no encierra en sí bajeza alguna, porque lo más contrario es la mezquindad para el alma, la cual debe tender incesantemente a abrazar el conjunto de la universalidad de las cosas divinas y humanas. Muy en verdad, afirmó. Pero cuando se está dotado de un espíritu sublime y se contempla el conjunto de los tiempos y la totalidad de los seres, ¿crees que se puede mirar la vida humana como una cosa de gran importancia? Es imposible, contestó él. ¿Y acaso no pensará el tal hombre que la muerte es temible? Nada en absoluto. Y al parecer, para un alma baja y cobarde, no le sería posible intervenir en la verdadera filosofía. No me lo parece. ¿Qué, pues? El ordenado y no codicioso, ni de bajeza ni vanidoso, es posible que llegue a ser insociable o injusto. No es posible. Y cuando examines el alma del filósofo y la del que no lo es, considerarás si desde sus primeros años fue justa y dulce o insociable y salvaje. Sí, ciertamente. Tú, pues, tampoco te descuidarás de esto como yo creo. ¿De qué? De que tenga facilidad o dificultad de aprender. ¿Acaso puede esperarse que jamás un hombre tome verdadero gusto a un estudio que le aburre o en el que progresa poco a pesar de sus esfuerzos? No llegaría a suceder. ¿Y qué? Si no le es posible retener las cosas que aprendió, si lo olvida todo, ¿acaso es posible que su alma no esté vacía de ciencia? ¿Y cómo? Al trabajar sin sacar provecho. ¿No crees tú que se convencerá al fin y despreciará el estudio y su objeto? ¿Y cómo no? Por consiguiente, nosotros no consideraremos a un alma desprovista de memoria entre las verdaderamente filosóficas, sino que deseamos que deba ser de excelente memoria. Ciertamente, pero podemos afirmar que un alma sin cultura y sin gracia se ve naturalmente inclinada a los excesos. ¿Qué, pues, diríamos? ¿Y tú crees que la verdad es producto de la mesura o del exceso? De la mesura. Luego busquemos un alma que a las otras cualidades una la mesura y la gracia, y que espontáneamente se deje guiar hacia la esencia de cada cosa. ¿Cómo no? ¿Pues qué? A lo mejor creerás que todas las cualidades que hemos nombrado no son necesarias, ni están íntimamente ligadas las unas a las otras en toda alma que haya de lograr el pleno y perfecto conocimiento del ser. Al contrario, las creeré muy necesarias, contestó. Puedes, por tanto, censurar en parte alguna una profesión que uno no está en disposición de ejercer convenientemente si no estuviese naturalmente dotado de memoria, de fácil comprensión, de grandeza de alma, de gracia, y si no es amigo y predispuesto para la verdad, la justicia, la bravura y la templanza. Ni momos, contestó, censuraría tal cosa. Pues bien, dije yo, ¿acaso no confiarías el estado a tales hombres que se perfeccionaron por la educación y la experiencia? A ellos únicamente. Objeción. Los filósofos son incapaces de servir al estado tres y adimanto interviniendo, dijo. Sócrates, nadie sería capaz de oponer nada a esas razones, pero, no obstante, los oyentes reciben esta impresión cada vez que te expresas en estos momentos. Piensan que por la ignorancia de preguntar y responder son arrastrados por la discusión de cada tema, un poco más lejos de la verdad, y que al final de la entrevista, después de haber estado acumulados esos pequeños distanciamientos, hacen aparecer un error enorme y contrario a lo que creían anteriormente. Y del mismo modo que los inexpertos jugadores de damas acaban siendo bloqueados por los jugadores hábiles y no pueden mover sus piezas. Así también ellos, tus oyentes, acaban por ser bloqueados y no tienen qué decir en esa especie de juego de damas, cuyas piezas no son peones, sino razonamientos, aunque la verdad no gane nada con ese método. Y después de haberlo considerado, hablo para el presente caso, porque ahora uno podría decirte que con el razonamiento no hay respuesta para cada una de tus cuestiones. Pero se ve de hecho que todos los que se entregan a la filosofía pero que no se han educado, porque siendo jóvenes, al no conseguirla, la abandonan, llegan a ser la mayoría seres extravagantes, para no decir perversos, y que los que te parecen los más razonables
no sacan de ese estudio, que te parece tan loable, otro fruto que la incapacidad de servir al Estado. Y yo, después de haber escuchado su objeción. ¿Crees, pues, continué, que los que dicen esas cosas mienten? No lo sé, contestó él, pero escucharía gustosamente lo que a ti te parece. Escucharías que a mí me parece que dicen la verdad. ¿Cómo, pues? ¿Está bien decir que los estados no verán el fin de sus males antes de que sean gobernados por los filósofos, los que hemos admitido que son incapaces para los mismos estados? Presentas una cuestión, dije yo, a la que debemos contestar por medio de una comparación. Pero tú, afirmó, creo no acostumbras hablar por medio de comparaciones. Sócrates responde a Adimanto al respecto 4. Muy bien, exclamé yo, te burlas de mí después de que me has arrastrado a una cuestión tan difícil de demostrar. Pero escucha mi comparación para que veas todavía mejor cómo comparo pobremente. Pues es tan penoso el trato de los hombres más sabios que soportan de los estados, que no hay nadie en ninguna parte que soporte otra cosa igual, sino que para componer una imagen y salir en defensa de ello debe reunir los trazos de muchos objetos, como hacen los pintores cuando representan, mezclando especies diversas, animales mitad machos cabríos, mitad ciervos y otros monstruos semejantes. Imagínate, pues, que ha llegado a suceder algo así con una flota o un solo barco, un patrón más corpulento y más fuerte que el resto de la dotación, pero un poco sordo, corto de vista y también de conocimientos náuticos, tan cortos como su vista, y que los marineros se pelean unos con otros por conseguir el timón, pretendiendo cada uno que a él le corresponde empuñarlo, aunque él no ha aprendido nunca el arte de piloto y que él no puede indicar bajo qué maestro y en qué tiempo lo aprendió, que se atreven incluso a declarar que no es un arte que pueda aprenderse, y están dispuestos a hacer pedazos a quien se atreva a asegurar que se puede enseñar. Imagínate, además, a ellos que se empujan en torno al mismo patrón, pidiéndole y haciendo todo para que les confíe el timón. Pero aún más, entonces, si no lo convencen, y caso de que otros lo consigan, que los maten y los arrojen por encima de la borda. En lo referente al patrón, lo anulan por medio de la mandrágora, emborrachándole, o por cualquier otro medio, y apoderándose del mando de la nave y del cargamento, se atracan de vino y de buenos manjares y navegan como pueden hacerlo unos tales marineros. Además de eso, alaban y tratan de excelente marino, hábil piloto y maestro en el arte de la náutica al que les ayuda a conseguir el mando, ya persuadiendo, ya violentando al patrón, mientras que vituperan por inútil a quien no les ayude. Y no conocen que a él, al piloto, le es necesario estudiar el tiempo, las estaciones, el cielo, los astros, los vientos y todo lo que se relaciona con su arte, si quiere ser realmente un experto piloto de una nave. En cuanto a la manera de gobernarle, con o sin el asentimiento de esta o aquella parte de la tripulación, no creen que pueda aprenderse mediante la teoría ni por la experiencia y al mismo tiempo el arte de pilotar. Y cuando unos tales desórdenes tienen lugar en las naves, ¿cómo se trata al verdadero piloto? ¿No crees que no ven en él sino a un embobado ante el cielo, un charlatán y un inútil? Sí, ciertamente, contestó Adimanto. Pues no creo, añadí yo, que sea necesario que tú examines detalladamente esa comparación para ver qué semeja el comportamiento de los estados con respecto a los verdaderos filósofos y para comprender lo que digo con ello. Ciertamente, afirmó. Por lo tanto, a aquel que se extraña de que los filósofos no son honrados por los estados, explícale ante todo esa comparación y trata de convencerlo de que sería mucho más extraño si se les honrase. Pues lo explicaré, dijo. También que dice lo cierto cuando afirma que son inútiles para los demás, para el Estado. Los más sabios de los filósofos, sin embargo, ruega que atribuyan la causa de su inutilidad a los que no se valen de ellos, pero no a los sabios, porque no es orden natural que el piloto ruegue a los marineros que se pongan bajo su mando, ni que los sabios vayan a las puertas de los ricos. Pero el que se hizo el gracioso al decir eso, mintió. Pues lo verdaderamente natural es que el que se encuentra enfermo, sea rico, sea pobre, es necesario acuda a la puerta del médico, y que todo el que necesita ser dirigido a la puerta del que es capaz de dirigir, y no que el que manda ruegue a los subordinados que se dejen mandar, ya que tienen verdaderamente necesidad de sus servicios.
Pero los que actualmente gobiernan a los estados, tú no errarás comparándolos a los marineros de los que hablábamos poco ha, y quienes tratan de inútiles y de charlatanes a los verdaderos pilotos. Es muy justo, dijo. Por estas razones y en esas condiciones no es fácil que la mejor profesión sea honrada por aquellos que precisamente tienen profesiones tan opuestas. Pero los ataques más grandes y más fuertes que a la filosofía se le llega a producir son especialmente los que le llegan, cuando se presenta la ocasión de quienes se hacen pasar por filósofos y quienes, según tú, hacen decir a los detractores de la filosofía que la mayoría de los que a ella se entregan son hombres perversos e inútiles los hombres más sabios. Y en ello yo he convenido contigo de que es verdad, ¿no es cierto? Sí. 5. Por consiguiente, hemos llegado a la explicación del por qué los buenos filósofos son inútiles. Ciertamente. ¿Por qué la mayoría de los filósofos son perversos? ¿Quieres que después de eso expliquemos el por qué la mayoría son necesariamente perversos? E intentemos demostrar, si podemos, que la filosofía no es la causa de eso. Pues ciertamente. Estemos pues atentos y hablemos recordando allí donde explicábamos las cualidades naturales que era necesario poseer para ser un hombre de bien. Primeramente, si te acuerdas, a él le guiaba la verdad, la que debía perseguir todo y por todo o al que es un impostor. Recuerda que jamás tiene parte en la verdadera filosofía. Pues así lo decíamos. Por lo tanto, sobre ese primer punto nos hallamos completamente en contra de la opinión que comúnmente se tiene sobre él en el filósofo. Ciertamente, afirmó. ¿Acaso, pues, no defenderemos sensatamente que el que en verdad ama la ciencia estará dispuesto por naturaleza a luchar para alcanzar el ser? Y que, no deteniéndose en los muchos objetos que existen en apariencia, lo persigue sin desfallecer y sin descanso en su amor, hasta haber alcanzado la naturaleza de cada cosa en sí mediante la parte de su alma hecha para captar las esencias, y que es de la misma naturaleza que ellas, hasta que al fin, acercándose por medio de esa parte del alma al ser verdadero y uniéndose a él, engendre la inteligencia y la verdad, y gozando desde entonces del conocimiento de la verdadera vida y del verdadero alimento, cesa por fin y no antes de haber sufrido los dolores del parto. Tal sería, contestó, lo más conveniente. ¿Pero qué? ¿Habría en él alguna propensión a amar la mentira o todo lo contrario? ¿Aborrecería? ¿Aborrecerla? Contestó. Pues bien, cuando vaya por delante la verdad, no diríamos entonces, yo creo, que la acompaña en el coro de los vicios. Pues ¿cómo podría ser? Pero cuando la acompañan las buenas costumbres y la justicia, le va detrás también la templanza. Con razón, dijo. Y bien, ¿por qué debemos enumerar otra vez desde el principio el coro de las otras cualidades de la naturaleza filosófica y demostrar su necesidad? Porque te acordarás sin duda que se convino que era propio de ellos el valor, la grandeza de alma, la facilidad de aprender la memoria, y al objetar tú que era necesario, ciertamente, el asentir a las cosas que decimos, pero que sí. Después de haber dejado de lado los discursos, después de haber considerado la personalidad de los filósofos de Neustión, se afirmaría que se vería a unos de ellos inútiles, y a la mayor parte de los otros completamente depravados. Después de haber examinado atentamente la causa de esa acusación, hemos llegado al por qué la mayoría son perversos, y a causa de ello hemos tomado de nuevo el carácter del verdadero filósofo y lo definimos forzosamente. Eso es, afirmó, causas de la corrupción de los filósofos 6. Ahora precisamente debe considerarse la corrupción de ese carácter de los filósofos. Cómo se destruye en muchos y qué pocos escapan de esa corrupción, y precisamente esos a los que se llaman no perversos, sino inútiles. Y después de eso, enseguida, debemos considerar a los caracteres de los que los remedan y usurpan su oficio, y veremos cuál es la naturaleza de esas almas que, abordando una profesión de la que no son dignos y que está por encima de sus posibilidades, atribuyeron, errando frecuentemente, la mala reputación universal de la que hablas. ¿Cuáles son, preguntó, esas causas de corrupciones a las que te refieres? Yo intentaré, dije, si llego a ser capaz, exponértelas. Todo el mundo, yo creo, estará de acuerdo con nosotros en esto, que una tal naturaleza y que tenga todas las cualidades que hace poco exigimos,
si tiene que llegar a ser un filósofo perfecto, aparecen pocas veces en los hombres y son en corto número. ¿No lo crees? Completamente. Y bien, examina cuán numerosas y grandes causas amenazan corromper a ese corto número. ¿Cuáles? Lo más extraño de todo, el oír decir que cada una de esas cualidades de su natural que hemos elogiado destruyen el alma, que las posee y la apartan de la filosofía. Digo el valor, la templanza y todas las cualidades que enumeramos. Extraño de comprender, dijo. Todavía, añadí yo, además de esas, corrompen el alma y la alejan de la filosofía todos los llamados bienes, belleza, riqueza, fuerza del cuerpo, alianzas poderosas en el Estado y otras ventajas semejantes. ¿Tienes, pues, una idea de las causas a que me refiero? La tengo, afirmó, pero me gustaría saber con más exactitud lo que dices. Entonces dije yo, comprende bien toda su dimensión, la de la perversidad, y se te mostrará con diafanidad y no te parecerá extraño lo dicho anteriormente sobre ello. ¿Cómo pues? Dijo. Pides que proceda. Nosotros sabemos, dije yo, que toda semilla o retoño de planta o de animal que no encuentra el alimento que a nada uno le conviene. Ni el ambiente ni el lugar sufren verse privados de ellos cuanto más vigorosos son, pues el mal es más opuesto a lo bueno que a lo que no es bueno. ¿Cómo no ha de ser así? Es ciertamente lógico, creo, que el mejor natural, alimentado de manera no conveniente, acaba por ser peor que el natural mediocre. ¿Es lógico? Por consiguiente, adimanto, continué yo. Afirmamos que las almas bien dotadas así, si encuentran una mala educación, llegan a ser eminentemente perversas. ¿Acaso crees que los grandes crímenes y la perversidad consumada parten de un alma mediocre y no de un natural fuerte que llega a ser corrompida por la educación y que una naturaleza débil sea jamás capaz de grandes bienes y de grandes males? No, contestó él, sino así pienso como tú. Por lo tanto, si antes definimos que la naturaleza del filósofo encuentra la enseñanza conveniente, creo es necesario que yendo en aumento llegue a la virtud bajo todos sus aspectos, pero si no es sembrada, toma raíz y crece en terreno conveniente. Es necesario que llegue, por el contrario, a todos los vicios si es que no le protege un Dios por casualidad. ¿Acaso piensas tú, como el vulgo, que hay jóvenes corrompidos por los sofistas, y esos sofistas corruptores son como los otros hombres en la verdadera acepción de la palabra, sino que aquellos que tal dicen son los más grandes sofistas, y que ellos instruyen perfectamente y perfeccionan a su antojo a jóvenes y viejos, hombres y mujeres? ¿Y cuándo lo hacen? Dijo él. Cuando en multitud compacta, dije, sentándose juntos en las asambleas políticas, en los tribunales, en los teatros, en los campos o en cualquier otra reunión pública, censuran unas veces y otras aprueban a grandes gritos ciertas palabras o ciertas acciones, una y otra cosa con exageración, gritando y aplaudiendo. Y las rocas y los lugares en los que están hacen eco a sus gritos y redoblan el ruido de su repulsa o de su aprobación. En un caso de tal naturaleza, ¿cómo crees, como se dice, que tiene el joven su corazón? ¿Acaso crees que una educación privada resistirá y no será arrastrada por esas censuras o elogios, sumergiéndola llevada a merced de esa corriente que se la lleva y dirá, como ellos, que eso es bello y eso feo, y que tendrá las mismas ideas y será cual ellos? Es muy necesario, Sócrates, que así sea, contestó él. 7. Y ciertamente, continué yo, todavía no hemos hablado de la mayor coacción. ¿Cuál? Preguntó. La que esos preceptos y sofistas emplean con obras cuando no pudieron persuadir con palabras. ¿Acaso no sabes que castigan al que no persuaden con infamias, multas y penas de muerte? Sí, muy cierto. Lo sé, dijo. ¿Qué otro sofista crees? ¿O qué instrucción privada prevalecerá, luchando contra tales lecciones? Creo que ninguno, contestó él. No, en efecto, afirmé yo, y el intentarlo sería mucha demencia. Porque ni se cambia, ni se ha cambiado, ni se cambiará jamás un carácter por medio de lecciones de virtud contrarias a las lecciones de esos. Digo un carácter humano, amigo. Sin embargo, a un carácter divino lo dejaremos, según el dicho general, de lado. Pues debe saberse bien que cualquier cosa que en un estado así constituido se salva y llega a ser lo que debe ser.
no dirás mal afirmando que esa cosa se salva por un favor especial de Dios. Y a mí no me parece de otro modo, asintió. Pues todavía, dije yo, además de eso, admitirás esta mi opinión. ¿Cuál? Cada uno de los mercenarios particulares, a los que ellos, el pueblo, llaman sofistas y los consideran rivales, no enseñan otra cosa que los mismos principios que profesan cuando se reúnen, y eso es a lo que llaman ciencia. Como si un hombre, teniendo que alimentar a un animal enorme y fuerte, después de haber observado atentamente los movimientos instintivos y apetitos, por dónde conviene acercarse y por dónde tocarlo, y cuándo y por qué llega a ser más huraño o más manso, y por qué acostumbra lanzar tal o cual grito, y qué clase de voces lo amansan o lo irritan, y después de haber aprendido todas esas cosas por una convivencia prolongada, diese a esa experiencia el nombre de ciencia, y después de haberla establecido como un tratado, lo empleara como enseñanza, no sabiendo verdaderamente lo que en sus máximas hay de bello o de feo, de bueno o malo, justo o injusto, expresando todas esas cosas según las opiniones del enorme animal, llamando buenas a las que le agradan a él y malas a las que lo irritan, y sin que tenga ninguna justificación para esos nombres, sino que confunde lo justo y lo bello con las necesidades de la naturaleza animal, porque no ha visto jamás, ni puede hacerla ver a los demás, la diferencia esencial que existe entre la necesidad y el bien. ¿No te parece, por Zeus, que sería un preceptor extraño? Sí, contestó. Por tanto, ¿hallas alguna diferencia entre éste y el que juzga ciencia en conocer los instintos y los gustos y poseer conocimiento de una multitud heteróclita, y que se hallan agrupados ya sea en pintura, en música o en política? Porque realmente si uno presenta esos en una asamblea, bien un poema o cualquier otra producción o un proyecto de servicio público, haciendo a la multitud su árbitro, dejando las reservas indispensables, la llamada necesidad de Diomedes le forzará a aprobar lo que ellos aprueben. Y de que eso sea bueno y bello, ¿oíste alguna vez que dieran una razón que no fuera ridícula? Creo, dijo él, que ni la escucharé ciertamente. 8. Además, después de que has escuchado todas esas cosas, recuerda aquello. ¿Hay alguna manera de que el pueblo tolere o reconozca que existe lo bello en sí, pero no la multitud de cosas bellas? ¿O que es cada cosa la que existe en sí y no la multitud de las cosas particulares? Ninguna en absoluto, contestó. Luego, ¿es imposible que el pueblo sea filósofo? Imposible. Por tanto, es necesario que los filósofos sean criticados por el pueblo. Es necesario. Y también por esos particulares los sofistas, que, teniendo trato con la multitud, desean agradaría. Evidentemente. Según eso, pues, ¿qué salvación ves tú para el alma de un filósofo, para que permanezca en su estudio con el fin de alcanzar la perfección? Juzga por lo anteriormente dicho, pues nosotros hemos estado de acuerdo en que la facilidad de aprender, la memoria, el valor y la grandeza de alma son propias de esa alma. Sí. Por lo tanto, ¿acaso un hombre así dotado desde sus primeros años no será el primero entre todos sus compañeros, sobre todo si el cuerpo crece en consonancia con su alma? ¿Por qué no debe ser? Dijo. Luego, sus parientes y sus conciudadanos querrán, creo, servirse de él en sus asuntos, después de que llegue a estar entrado en años. ¿Cómo no? Así pues, rogándole y honrándole estarán bajo sus pies, anticipando y halagando de antemano su futuro poder. Al menos, dijo, suele suceder así. ¿Qué piensas tú, proseguí yo, que un tal hombre hará en medio de gentes de esa condición, sobre todo si la casualidad le ha hecho nacer en un estado poderoso, siendo también rico, noble, bello de rostro y alto de talla? ¿Acaso no se verá henchido de locas esperanzas, creyéndose que es capaz de gobernar a griegos y bárbaros, y no se elevará hasta las nubes, llenándose de magnificencia y vano orgullo, sin dar lugar a la razón? Sí, ciertamente, contestó. Y al hallarse en esa situación, si uno, después de haberse acercado dulcemente a él, le dice la verdad, que la razón no se halla en él y que tiene necesidad de ella, y que no la poseerá si no se dedica total y completamente a conseguirla, ¿crees, acaso, que es capaz de entender en medio de tales males? Estará en verdad muy lejos, contestó él. Pero si realmente, dije yo,
Es un hombre que por sus buenas cualidades naturales y condicionamiento de sus sentimientos a sus palabras resulte capaz de ser movido y arrastrado hacia la filosofía. ¿Qué creemos que harán los que piensan haber perdido sus servicios y amistad? No pondrán de su parte cuanto puedan actos, palabras, para disuadirle, y sobre su papel de consejero, con objeto de que no sea tal, no le tenderán lazos en su vida privada y pleitos en su vida pública. Es de todo punto necesario, contestó él. ¿Hay posibilidad, pues, de que el tal hombre llegue a ser filósofo? En absoluto. 9. Por tanto, ¿ves tú, continué yo, que no decíamos erróneamente que las mismas cualidades de las que está dotado el natural filosófico, cuando están sometidas a un mal régimen, contribuyen en cierto modo a torcer su vocación, así como los llamados bienes, las riquezas y otras ventajas de condición semejante? Pues no, contestó, sino que se habló con razón. Tal es, ciertamente, afirmé, la exacta y verdadera destrucción y deterioro del más. Bello natural, admirable amigo, natural que por otra parte llega a ser raro, como nosotros dijimos. Y de entre esos hombres salen los que producen los mayores males a los estados y a los particulares, y los que les hacen los mayores bienes, cuando la fortuna los empuja del lado contrario. Pero un natural mediocre jamás hace nada grande para nadie, ni para un particular, ni para un estado. Es muy veraz, afirmó él. ¿De dónde viene el descrédito de la filosofía? Por consiguiente, pues, los que de ese modo se desterraron de un estudio que les convenía enormemente y dejaron a la filosofía solitaria e inacabada, viven una vida que no conviene a su naturaleza ni a la verdad, mientras que indignos extranjeros penetran en ella, como en casa de un huérfano sin protección, deshonrándola y lanzando sobre ella esos reproches que decías y que, de sus partidarios, unos no son buenos para nada y los otros, la mayor, son dignos de todos los males. Pues ciertamente dijo, eso es lo que se dice. En verdad, continué yo, es natural lo que se dice, porque otros hombres de inferior calidad, al ver la plaza inocupada pero llena de nombres deslumbrantes y bellas apariencias, como los prisioneros que escaparon de la cárcel y se refugiaron en los templos, apresurándose a abandonar su profesión, se abalanzan sobre la filosofía, los cuales son los más hábiles en sus pequeñas profesiones, porque la filosofía, aunque abandonada, conserva, en comparación con las otras profesiones, un prestigio magnífico que la hace ser buscada por muchas gentes dotadas imperfectamente, cuyas profesiones y oficios han deformado a la vez el cuerpo y mutilado y degradado el alma a fuerza de trabajos manuales. ¿Acaso no es necesario que así suceda? Sí, ciertamente, contestó. Ciertamente, ¿te parece ver que ellos se diferencian en algo de un herrero calvo e insignificante, el cual, después de haber ganado dinero y una vez desembarazado de sus ocupaciones, corre a lavarse a un baño público con un traje nuevo, preparado como un esposo joven, y va a casarse con la hija de su patrón porque es pobre y abandonada? No se diferencian en absoluto, contestó. ¿Qué hijos podrán engendrar verdaderamente esos tales? No, serán bastardos y de ningún valor, de todo punto necesario. ¿Y qué? Los indignos de la educación, cuando acercándose a la filosofía, la practican pese a su indignidad, ¿qué pensamientos, qué opiniones podemos decir que engendran? ¿Acaso no se les escuchará otra cosa que sofismas, para llamarlos con su verdadero nombre y nada legítimo, nada que tenga de verdadera ciencia? Completamente en realidad, afirmó. ¿Por qué vive en retiro el verdadero filósofo 10? Queda pues, adimanto, un pequeñísimo número de los que con dignidad se desposan con la filosofía, o tal vez alguna naturaleza noble y de elevada educación retenida, lejos de la patria, por un destierro y que, por falta de corruptores, permanece por natura, lesa fiel a la misma, a la filosofía, o bien algún alma grande que nacida en un estado pequeño, mira como indignos de ella los asuntos de estado y se desinteresa, y de alguna manera podrían también añadirse algunos que, presa de un justo desprecio por sus oficios, se dan a la filosofía, para la que les dotó la naturaleza. Quizá también el freno que retiene a nuestro amigo Tíguez sería capaz de retener a otros,
porque todo se ha confabulado para apartar a Tiges de la filosofía, pero el cuidado de una salud precaria, impidiéndole, lo aleja de la política. En cuanto a mí, no vale la pena hablar de mi signo demoníaco, porque en parte alguna se produjo tal vez en el pasado un ejemplo semejante. Y así los que han surgido de esos pocos y que han gustado con dulzura y felicidad tal bien y a la vez se dan cuenta convenientemente de la locura de la multitud y que por así decirlo, nada hay sensato en la conducta de un hombre político y no hay aliado con el que pueda acudirse en ayuda de la justicia sin llegar a perderse, cuando, como un hombre que cayó entre las fieras salvajes, a cuyos furores rehúsa asociarse sin poder, por otra parte, hacerles frente por sí solo, por lo que está seguro de perecer antes de que pueda ayudar en algo al Estado o a los amigos, sin provecho para él ni para los demás. Cuando, habiendo reflexionado sobre todo eso, se dedica al reposo y no se ocupa sino de sus propios negocios, como un viajero sorprendido por una tempestad, se refugia tras un muro para librarse del torbellino de polvo y lluvia levantado por el viento. Entonces, viendo que los demás abusan de la injusticia, se considera feliz con poder pasar su vida aquí abajo libre de injusticia y de impiedad, y hacer la salida de la vida con una bella esperanza, con alegría y tranquilidad del alma. Pues en verdad, dijo él, no supondría haber ganado la más pequeña recompensa el salir así de la vida. Ni ciertamente, continué, la mayor el haberle faltado el gobierno que merecía, porque de encontrarlo será más grande él mismo, y con su propia salvación salvará la del Estado. 11. A mí me parece, pues, que hemos demostrado suficientemente la causa de las calumnias contra la filosofía, y que no es justo, si tú no dices todavía alguna otra cosa. Ciertamente, afirmó él, no digo nada más sobre eso, pero ¿qué gobierno de entre los actuales dices tú que le conviene a él? Ninguno, contesté, y ciertamente lamento eso, que ninguna de las formas poucas actuales es digna de la condición natural del filósofo. Por eso se tuerce y altera, a la manera de que un grano extranjero sembrado en tierra distinta se desnaturaliza y se adapta al suelo extraño que lo sujeta a su ley. Así, el carácter filosófico en las condiciones actuales no retiene su propia fuerza, sino que se transforma en otro carácter. Pero si llega a encontrar un gobierno excelente como es también su misma excelencia, entonces demostrará que eso es lo realmente divino, y todo lo demás humano, caracteres y ocupaciones. Y es evidente que, tras eso, me preguntarás cuál es ese gobierno. No tienes razón, dijo, porque no estaba por preguntarte eso, sino si era ese el gobierno que nosotros explicamos al fundar nuestra ciudad o bien otro. Ese, dije yo, aparte otras cosas, pues entonces también se dijo eso mismo, que deberá haber en la ciudad una autoridad que elabore la Constitución con el mismo espíritu que tú, legislador, estableciste las leyes. Realmente se dijo, afirmó. Pero, continué, no se demostró suficientemente. Temiendo yo que vosotros, oponiendo vuestras cuestiones, demostrabais su largo y difícil problema, porque también establecer el resto no es en absoluto más fácil. ¿De qué se trata? ¿Cómo debe tratar el Estado a la filosofía? ¿De qué modo al tratar el Estado a la filosofía no perecerá él? Porque todas las grandes empresas son arriesgadas y, como se dice, lo bello es realmente difícil. Pues igualmente, dijo, sea completada la demostración, llegando a ser esclarecido eso. Lo que me lo impedirá, continué yo, no será que no quiera, sino verdaderamente que no pueda. Pero, al estar tú presente, sabrás mi celo. Y observa también ahora que con resolución y con audacia, debo decir que el Estado tiene que relacionarse de modo contrario a lo que ha hecho hasta ahora con el estudio de la filosofía. ¿Cómo? En estos momentos, continué yo, los que emprenden ese estudio son adolescentes apenas salidos de la infancia y los cuales se ocupan de él antes de abordar la economía doméstica y el comercio y la abandonan al llegar a la parte más difícil. Y estos son a los que se tiene como filósofos experimentados, y llamo la parte más difícil a la dialéctica, y en lo sucesivo ellos creen hacer mucho aceptando asistir a conferencias filosóficas cuando se les pide. Están convencidos de que la filosofía no debe ser sino un mero pasatiempo, y al llegar la vejez, con excepción de un corto número, se apagan mucho más que el sol de Heráclito, ya que no vuelven a encenderse más. ¿Y cómo debe hacerse?, preguntó.
Todo lo contrario, en la juventud y en la infancia hay una instrucción y una filosofía apropiadas a esa edad joven que es necesario dársela y deben cuidarse bien sus cuerpos en el tiempo de crecimiento y de proximidad a la virilidad, para que adquieran servir bien a la filosofía, y cuando llega la edad en la que empieza a alcanzar su pleno desarrollo, acrecentar los ejercicios propios, y cuando las fuerzas fallan y se llegan a ver fuera de la política y de la guerra. Entonces que pascan en libertad como animales sagrados y no hagan otra cosa sería que la filosofía. Si tienen que vivir felices y después de su muerte completen allí abajo la felicidad de su vida mediante una felicidad en consonancia con ella.